Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más, nos encontramos en este remanso de espiritualidad para compartir el misterio de la palabra de Dios. Esa palabra que quiere hoy renovar tu vida, esa palabra quiere decirte de mil modos, una vez más, cuánto te ama Dios. Quiero hoy ofrecerte un texto de la palabra del primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 10, que nos manifiesta cómo muchas veces los que aparentemente están lejos del Señor saben mucho mejor que nosotros reconocer su obra en la historia. Este es el caso de la reina de Saba. Escuchá lo que te dice la palabra. En aquellos días la reina de Saba oyó la fama de Salomón y fue a probarlo con enigmas. Vino a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes y oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le propuso todo lo que pensaba. Salomón resolvió todas sus consultas. No hubo una cuestión tan oscura que el rey no la pudiera resolver. Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, los manjares de su mesa, toda la corte sentada a la mesa, los camareros sirviendo con sus uniformes, las bebidas, los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, se quedó asombrado y dijo al rey: «Es verdad lo que me contaron en mi país de ti y tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que he venido y lo veo con mis propios ojos, resulta que no me habían dicho ni la mitad. En sabiduría y riquezas superas todo lo que yo había oído. Dichosa tu gente, dichosos esos tus cortesanos que están siempre en tu presencia, aprendiendo de tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que por el amor eterno que tiene a Israel, te ha elegido para colocarle en el trono de Israel y te ha nombrado rey para que gobiernes con justicia». La reina regaló al rey 4.000 kilos de oro, gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegaron tantos perfumes como los que la reina de Saba regaló al rey Salomón. La fama de Salomón llegó hasta la reina de Saba. Salomón, por lo tanto, es un rey importante en el concierto de las naciones del Oriente Próximo. Hasta aquí ha triunfado, y ha triunfado gracias a la obra de David, de su padre, y gracias a su propia inteligencia política. Hoy puedo pensar también yo, vos también podés pensar, en los aciertos que has tenido en tu vida. En otros días la palabra de Dios te va a ayudar a meditar sobre tus fracasos. Pero hoy, a lo mejor es el momento de dar gracias a Dios, de dar una gran acción de gracias. Jesús nos pide que hagamos fructificar nuestros talentos,
hay que recordar cuán duramente condenó, por ejemplo, a la higuera estéril. Dice la reina de Saba: tu sabiduría y tu prosperidad superan todo lo que oí decir. Bendito el Señor tu Dios, que te ha mostrado su favor. Qué importante es aprender a atribuir nuestros éxitos a Dios. Tener una actitud gozosa, que sabe alegrarse de lo que marcha bien, pero sin querer deslumbrar a los demás con nuestra propia dicha. Es verdad que un santo triste es un triste santo. Hay que aprender la bendición. Bendito seas, Señor, por esto, por aquello. Te bendigo, te alabo. Qué importante es rezar de este modo. Bendecir al Señor por todo lo que nos sucede. Proclamar la bondad de Dios. Es la actitud eucarística. Sabés que Eucaristía, el centro de nuestro culto, significa acción de gracias. Dar gracias, bendecir a Dios por todo lo que Él nos regala. Una oración que tendríamos que repetir con mucha frecuencia. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no en este momento? Recitar la letanía de nuestras alegrías. Hacer la lista de las cosas por las que querés agradecer al Señor. Bendito seas, Señor, por esto o por aquello. Bendito seas, Señor. Salomón resolvió todas sus preguntas. Ninguna quedó oscura. Y la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón. Es importante percatarse de lo que significaban estas frases para esta época. Este relato que leemos quiere hacer resaltar la sabiduría de Salomón, su inteligencia, su destreza política. Fíjate que el mundo moderno está ávido de conocimiento, ávido de ciencia. Los secretos de la naturaleza desde la época de Salomón han ido retrocediendo, siguiendo la orden justamente que Dios dio al hombre: dominen la tierra, sométanla. Muchos cristianos miran la ciencia con un cierto recelo. Y es verdad que una ciencia mal entendida nos puede apartar de Dios, puede desorientar al hombre. Pero la ciencia en sí misma no es mala. La ciencia en sí misma es buena. Permite participar del conocimiento mismo de Dios. La inteligencia humana descubre las maravillas que la inteligencia primera, que Dios, pudo crear. Y cuando la inteligencia humana descubre las maravillas de Dios, tendría que abrirse espontáneamente a la acción de gracias. Te ofrezco, Señor, las maravillas de la ciencia. Te pido que ayudes a los hombres, como hiciste con Salomón, a seguir descubriendo, a penetrar los secretos que todavía faltan en la naturaleza, a terminar este dominio de la tierra que nos encomendaste. Pero te pido que nos ayudes a hacerlo sin orgullo, Señor. Esta sabiduría, esta prudencia de Salomón es uno de los valores humanos. Ese encuentro entre el rey de Israel y una reina de un país lejano del sur de Egipto tiene un significado muy importante en la Biblia. Salomón practica una política de apertura, fíjate. Hace alianza con el faraón, Primera de Reyes 3:1. Llama a técnicos extranjeros para construir el templo de Dios, Primera de Reyes 9:10-24. Concluye acuerdos comerciales con Tiro, Primera de Reyes 9:10-28. Y por encima de todo, fíjate que busca integrar el saber humano de su tiempo al pensamiento religioso de su pueblo. Nada bueno lo deja fuera. La Iglesia intentó siempre lo mismo, a lo largo de las distintas épocas. Y hoy,
La Iglesia abre las puertas al diálogo con todas las grandes corrientes de pensamiento de la humanidad, justamente porque la gracia eleva la naturaleza, no la destruye. Todo lo que tiene un valor importante en el mundo, todo lo que es sabiduría, es ya obra de Dios. Qué importante es que también aprendas esta visión optimista de las cosas y de la vida. Y te invito a que medites en todo esto y des gracias, sigas dando gracias, escuchando este tema musical. Tú me sostienes. Caminaré y en la noche oscura no temeré. Cristo, guíame en mi alegría o mi dolor, siempre estás conmigo, mi fiel pastor. Aunque en valle de sombra esté, tú me sostienes. Junto a aguas mi alma hoy reposa en ti. Reposa en ti. Llévame en tus brazos, mi buen Jesús. Si no puedo ver, tú serás mi luz. Aunque en valle de sombra esté, tú me sostienes. Junto a aguas mi alma hoy reposa en ti. Reposa en ti. En mi alegría o mi dolor, siempre estás conmigo, mi fiel pastor. Aunque en valle de sombra esté, tú me sostienes. Junto a aguas mi alma hoy reposa en ti.
Te invito ahora a que escuches un evangelio tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23, en el que Jesús dice con claridad que ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. A veces parece que entendemos esta palabra de Jesús cuando se refiere a alimentos o a cosas materiales, pero no al trato con las personas. A veces tenemos prejuicios con respecto a las personas que sufren tal o cual enfermedad, por ejemplo, o contra gente a la que consideramos sucia, que no queremos juntarnos con ellos. Jesús superó las barreras de lo puro y de lo impuro en todos los sentidos. Es por eso que comió con recaudadores de impuestos, que se dejó ungir por una prostituta, porque Él mira siempre qué es lo que sale del corazón. Padre Dios, te doy gracias porque has creado a todos los seres humanos con la luz de la razón, y a muchos los invitas a actuar con la luz de la fe en ti. Te pido que todos juzguemos con racionalidad, y te pido sobre todo que los creyentes también lo hagamos a la luz de la fe. Escucha lo que te dice la palabra. Jesús, llamando a la gente, les dijo: Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esta parábola. Y él les dijo: ¿Ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Y luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Nada hay en el exterior del hombre que entrando en él pueda mancharlo. Lo que sale del corazón es lo que mancha al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se retiró de la muchedumbre, entrando en la casa, los discípulos le preguntaron por el significado de la parábola. Volvemos a encontrar entonces este procedimiento ya usado por Jesús para la formación más intensiva de ese grupito de discípulos. Pregúntate si vos también sos de aquellos que buscan comprender mejor, si tenés oídos para escuchar esa palabra secreta de Dios, si sabés ir más allá de la envoltura de las palabras del Evangelio. Lejos de la muchedumbre, de corazón a corazón con Jesús, me pregunto por el sentido de cada una de sus palabras. Y Jesús les dijo: tan faltos de inteligencia están. Este va a ser un tema cada vez más frecuente en Marcos, esa inteligencia de los mismos discípulos, que no comprenden. Y empezamos a entrever por algunas frases de este estilo de qué modo Jesús tuvo que encontrarse aislado, incluso entre sus mejores amigos, atacado por sus enemigos y sus amigos que no entendían, incomprendido por sus amigos. Justamente por esa profundidad de su personalidad, Jesús estaba solo. Contemplá durante unos instantes este sufrimiento de la soledad del corazón de Jesús.
no comprenden. Y Jesús pacientemente reemprende en la intimidad con sus discípulos la explicación de eso que había tratado de hacer entender a la muchedumbre y a los fariseos. No te olvides que 40 años más tarde, cuando Marcos escribía este relato, la cuestión de los alimentos prohibidos todavía no estaba resuelta. Los Hechos de los Apóstoles, el primer concilio de Jerusalén, las epístolas de San Pablo, justamente se hacen eco de estas divergencias entre Pedro y Pablo en estas cuestiones, por ejemplo. Había que imponer a los paganos que entraban en la iglesia estas costumbres de alimentación tan estrictas que tenían los judíos, entre lo puro y lo impuro. Así Jesús declaraba puros todos los alimentos. Cuando se sabe la importancia que para cada nación o para cada provincia tienen las costumbres culinarias, por ejemplo, podemos adivinar que Jesús tenía una visión muy amplia, muy universal, muy liberadora sobre esto. Porque la fe y la religión verdadera hacia Dios no están ligadas a estas costumbres de comidas. Y Jesús se retrotrae en relación a los hábitos culturales de su propio pueblo. Es una ley esencial de la misión. Eso lo recuerda la Iglesia en sus documentos. Los misioneros tienen que familiarizarse con las tradiciones nacionales y con las tradiciones religiosas de los pueblos que tienen que evangelizar. Tienen que descubrir con alegría y con respeto las semillas del verbo, ese depósito del verbo que están escondidos en todas las culturas. Descubrir los valores de las culturas que no son las nuestras. Y al declarar que todos los alimentos son puros, Jesús está yendo en contra de la tradición de su pueblo. Y lo hace para abrirle a la Iglesia a todos los que no tienen estas tradiciones judías. Jesús está pensando en los paganos, está pensando en nosotros. Porque es de dentro del corazón del hombre donde proceden los pensamientos perversos. Las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el fraude, la impureza, la envidia, la blasfemia, el orgullo. Todas estas maldades proceden del interior del hombre y son las que lo manchan. Pero Jesús pensaba también en los judíos, pensaba en todos los hombres. Todos tenemos necesidad de redescubrir lo esencial desde el interior. Y justamente es esta simple conciencia universal, esta moral más natural, lo que Jesús está revalorizando. Ninguna costumbre nacional, ninguna tradición de los antiguos, ninguna costumbre de los antepasados puede ir en contra de estas leyes esenciales que todo hombre recto reconoce en el fondo, en lo profundo de su conciencia. Te pido, Señor, que nos des esta apertura para acercarnos a cada hombre. Te invito a que sigas orando todo esto con este canto de Eric Perdomo, Soy aquel. A la puerta, ¿quién será? Pues su rostro me parece conocido. Dime, hombre, ¿qué deseas? Dime pronto a qué has venido. Soy tu Dios, hoy quiero hablarte. No debéis jugar conmigo. Soy aquel a quien llamas en todas
aceptaste para toda la vida, pero solo me llamas cuando me necesitas. Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto. Soy aquel a quien clamas envuelto en tus llantos. Soy aquel que aceptaste para toda la vida, pero solo me llamas cuando me necesitas. Soy aquel. Ahora puede ser esta persona tú, la persona que Dios ha redimido y salvado con su preciosa sangre, y tú por cualquier razón no le sirves más al Señor. Pero no sabes, cuando Dios viene y toca la puerta de tu corazón, tu espíritu comienza a brincar en regocijo, porque reconoce a quien lo ha creado, diciendo: oh, 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 ahora claramente puedo ver su rostro, es aquel allí en la cruz. Con sus ojos me miró y mi vida él cambió. Soy tu Dios y con sangre yo te he lavado. Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas. Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras. Soy aquel que aceptaste para toda la vida, pero solo me llamas cuando me necesitas. Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto. Soy aquel a quien clamas envuelto en tus llantos. Soy aquel que aceptaste para toda la vida, pero solo me llamas cuando me necesitas. Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas. Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras. Soy aquel que aceptaste para toda la vida, pero solo me llamas cuando me necesitas. Soy aquel